Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de Más Complejo. Hoy sin la presencia de la Julia Eva, que anda con unos asuntos pendientes, que la vamos a extrañar un poquito, pero vamos a estar hasta las 4 aquí por Eva TV, en todas nuestras redes, en todo lo que significa las redes sociales de Eva TV. Nos podés seguir a través de Facebook, Twitter, a través también de Instagram. Un mundo, y podés afiliarte porque Eva TV es la comunidad que te representa y nos representa. En una semana que se viene bastante complicada, en la calle, en el Palacio, con definiciones importantes que vamos a ver a lo largo de esta primera media hora, y en la segunda con la presencia acá en el estudio de Eva TV del doctor Daniel Goyan, una persona importante en el momento actual de la vida argentina, que va a hablar sobre el PAMI, sobre los medicamentos que faltan, cuánto cuestan los medicamentos, qué pasa con el dengue, qué pasa con el sistema de vacunación en la Argentina. Así que ya largamos esto que es Más Complejo. Hoy en nuestro vídeo vamos a identificar sujetos complejos. Por supuesto que la Cámara de Senadores es una Cámara más compleja situación. Compleja la pregunta que me hace. Pero por favor no empiece con las arañas. Está claro que se vienen tiempos complejos, que serán complejos. Les doy un poco de zaraza. Muy complejo. Recuerdo que les dije que muy complejo, mucha complejidad. Complejo. Te repito, la complejidad, y lo cierto es que más complejo. Es más complejo, no tenemos mucho para agregar, digamos. Nosotros tenemos mucho para agregar. Venimos de un fin de semana que en realidad comenzó el viernes pasado. Nosotros nos despedimos el jueves y el viernes a primera hora de la mañana Cristina Fernández de Kirchner posteó a través de las redes, y a partir de ese momento cambió lo que fue la geografía política de lo que iba a acontecer sobre ese día. ¿Por qué? Porque salió fuerte y al medio a criticar a Javier Milei con un tuit, y en ese tuit una carta en la que planteaba claramente la necesidad de discutir la economía, con su insistencia sobre la cuestión de la bimonetariedad entre el dólar y la posibilidad de no escaparse a la cantidad de vaivenes que nos tiene sujeto la moneda estadounidense desde hace muchísimo tiempo. Contabilizó en un documento la cantidad de corridas cambiarias que tuvo nuestro país, en particular las que sufrió durante sus dos presidencias entre el 2008, 2007 y 2015, y luego las que también acaecieron durante el gobierno de Mauricio Macri, a pesar del préstamo del Fondo Monetario Internacional, las que tuvo también el propio Alberto Fernández para caer luego en el tema de la inflación, y lo que tuvo que ver con la relación directa que existe entre el dólar y la inflación en la Argentina. Sobre otro tema que también ahondó, tiene que ver con la interna del PJ, puso blanco sobre negro algunas cuestiones, quejas en algún sentido por hacerlas al aire libre, algunos saliendo a decir, bueno, no habla Alberto porque tiene la palabra prohibida en estos momentos, Sergio Massa no está saliendo al ruedo, la única voz que aparece es la de Cristina, de alguna manera habilitando el debate en muchas cuestiones que son tabú dentro del justicialismo y del peronismo, pero que ella las marcó en el centro de la escena. Pero lo más importante sucedió después, con la andanada de idas y vueltas que mantuvo con el presidente Javier Milei, que salió a responderle esa misma mañana Javier Milei, unos minutos después de conocido el tuit de Cristina, y lo hacía de la siguiente manera, de alguna manera retándola a duelo y diciéndole que espere hasta las 7 de la tarde, que le iba a dar una explicación, porque ella no estaba dentro de sus posibilidades entender lo que es la economía, porque había fracasado, dijo el presidente Javier Milei. Después, la nueva contestación, y uno pensaba, ¿hasta cuándo van a seguir en esta ida y vuelta entre Cristina y Milei? Bueno, hubo un parate, claramente hubo un parate. La nueva respuesta de Cristina creo que la tenemos por ahí, si la podemos apreciar. Creo que
creo que efectivamente es una forma novedosa que suplanta, si uno quiere, yo pensaba el fin de semana, a lo que eran las tradicionales cartas, ¿no? Un dirigente político que le escribe al otro, esto es a la vista de todo el mundo, está planteado como de alguna manera abiertamente, instalando ya desde algunos años, pero esta liturgia de exhibir en público las diferencias, ¿no? Y creo que es un debate que va a seguir dando que hablar, si efectivamente es positivo para la política que pasen este tipo de cosas, pero es lo que hay. Es lo que hay, y lo que hubo a las 7 de la tarde fue, en definitiva, la respuesta que le brindó Javier Milei a Cristina Fernández de Kirchner, dedicándole el discurso y de alguna manera plantándose en el centro de la escena política ambos dirigentes. Cristina sacándolo al ruedo y Milei aceptando el debate porque tenía pensado un discurso para este encuentro con empresarios en Mendoza y terminó cambiando el libreto, cuestión que él mismo dice cuando arranca su disertación allí en este foro de empresarios, que lo había tenido, entre otros, en minutos antes nada más, al coloso, como acostumbra decir Federico Sturzenegger. Escuchemos lo que decía entonces Javier Milei al inicio de este discurso. La presentación y quiero arrancar la presentación con una frase de la expresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que dice: Argentina es ese extraño lugar en donde hasta lo obvio debe ser explicado. Así es que, dada las aberraciones e inconsistencia que tiene su carta de hoy y todo el daño que le ha causado a la Argentina, bueno, voy a tener que estar explicando cosas obvias. Así es que, para Cris, saludos Cris, esto va para vos. Bueno, no dejó de pasar la oportunidad para llamarla como él la llama, con ese diminutivo del nombre, con esa confianza que tiene Javier Milei para con Cristina Fernández, que lo toma todo desde un punto de vista más distante. Una disertación que no pasó de las obviedades que viene marcando desde hace rato el presidente Milei, hablando de que pudo controlar una inflación inventada de 17.000%, que pudo de alguna manera bajarla después de alcanzar 230% de inflación en el año, y sin nombrar, por supuesto, la devaluación del 200% que realizó el 12 de diciembre, ni los más de 30.000 trabajadores despedidos, y hablando nuevamente de alguna manera de una situación económica que pareciera que existe, pero en un mundo paralelo, no en el de los argentinos que día a día sufren, que no les alcanza la comida la guita para la comida, que se van quedando sin laburo, que no tienen para el bondi. Este mundo irreal, este Narnia en el que vive los que administran la nación, que está y tiene su lugar preferido en la Casa Rosada. Y tampoco faltaron lugar para una de las cuestiones más revulsivas que tiene el discurso de Javier Milei, que tiene que ver con la falta de respeto, con cosas que si una las viera en un colegio, si fuese un docente, un conferencista cualquiera, un economista que está dando una charla y las hiciera, realmente causarían revuelo, ¿no? Pero las dijo Milei, cosas como estas, o hizo gestos como este, y pasaron como si nada. ¿Acaso qué creen que es haber bajado el gasto público 30%? Bueno, ahí lo tienen al ministro, al jefe de gobierno, al presidente de la nación, haciendo de un gesto que hacemos en una juntada frente a empresarios, frente a funcionarios nacionales que le aplauden jocosamente cada una de sus ocurrencias y que de alguna manera validan
validan un discurso que se basa en la degradación, en la misoginia y también en el ataque. Y también un discurso que no tiene, porque acá hay que decirlo, no tiene sustento, si se quiere, desde el discurso, porque cuando, esto es muy gracioso, la verdad que uno que habita la Casa Rosada lo ve cotidianamente, pero pareciera que el gobierno vive justamente en otro planeta, porque mientras hacen discurso del ahorro, del no hay plata, la posibilidad de decir, bueno, ven cómo nosotros administramos el dinero de manera distinta, sí, justamente lo administran en favor de unos pocos, siguen existiendo algunas cuestiones y en este caso lo que parecía que había desaparecido hace unos meses, según había mostrado en un tuit el ex director de la comunicación, que duró poco en su lugar, Iñaki Gutiérrez, había dicho que se habían ido las facturas de la Casa Rosada. Yo que vivo ahí puedo darlo por cierto, porque en principio lo que pasaba es que, por ejemplo, no hay leche. Vas a pedir un café, un cortado que te hagan los mozos, no tenés leche. Y además de bajar el precio, el sueldo a los trabajadores, a los mozos que están hace un montón de tiempo, porque les sacaron las horas extras, que eran la manera de incrementar su salario, no solamente esto, sino que además les permiten vender tortas para poder juntarse unos mangos más. ¿Cuánto cuesta una porción de torta? ¿Qué sé yo? Lo mismo que afuera. 1.600 mangos, 2.000 pesos que te la venden, un poquito más barato. Pero bueno, apareció una información que se coló, ¿qué tiene que ver con qué? Con las facturas que se comen en la Casa Rosada. Y una cantidad de dinero destinado a gastar en los panificados que realmente asombra. Un número que por todos los lados que uno lo mire y le dé vuelta, no tiene ningún gollete. No tiene ningún gollete y está un detalle de lo que efectivamente se consume o se prevé en consumir a lo largo de este año en la Casa Rosada. Y en ese sentido, lo que hay que decir es que compran pan de distintos tipos, facturas, 4.500 facturas de manteca, 5.200 facturas de manteca, 4.300 facturas saladas o de grasa, no sé dónde lo están viendo, si es del interior, de alguna otra provincia, en general le dicen salada, acá en la capital le decimos de grasa, a las dulces les decimos de manteca, y este detalle que expusieron también los funcionarios, de alguna manera vuelven sobre sus pasos, como muchas cosas de las que intentan llevar adelante y finalmente caen en el olvido, porque las palabras que tienen para hoy pareciera que no se cumplen mañana. De hecho, vamos a tocarlo probablemente en los próximos días, el poder que tiene Manuel Adorni dentro de la Casa Rosada, la cantidad de asesores que conforman toda la estructura de la Secretaría de Comunicación y avanzar sobre una cuestión que está siendo poco visibilizada, pero que, por ejemplo, le va a permitir, escuchen bien esto, con atención, en los próximos días, presentar una nueva gráfica en la conferencia de prensa. Un nuevo atril, porque el que tiene no le gusta, y como sale 2 mangos con 50, lo va a cambiar y va a poner uno nuevo. Eso sí, hoy están las organizaciones sociales, los movimientos, haciendo cola en una manifestación, cola sí podemos decir, para ver a Sandra Petovelo, para exigirle que les entregue comida a los comedores. Y esta contradicción entre gastos para la Secretaría de Comunicación, mientras del otro lado están suprimiendo la comida que además se pudre en los comedores. Recordemos que la yerba que decían que estaba en mal estado no está, que hicieron una investigación y había comida de ratas de arriba de esto. Un pasito para atrás, un pasito para adelante. La canción de María La Paz, no sé si la conocen, un paso para adelante, 2 pasos para atrás. Bueno, algo parecido es lo que sucede en el gobierno. Una cuestión que se plantea prácticamente en todos los ítems. Y desde ese lugar también ver
qué es lo que sucede esta semana, qué es lo que va a pasar esta semana en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Se viene una semana, 7 días realmente complicados, porque van a terminar el lunes próximo, cuando Milei se presente en el Parlamento presentando el presupuesto del año 2025. Lo hará de una manera innovadora, como supuestamente todo lo que hace él, disruptiva, yendo al recinto a presentar un presupuesto que no tiene muchas expectativas de que salga aprobado. Ahora le vamos a preguntar dentro de un ratito al doctor Goyan, que ya llegó al estudio, dentro de un rato lo vamos a estar sentado acá, qué es lo que piensa que puede pasar con ese presupuesto también. Pero les estaba hablando de lo que pasa en la Cámara de Diputados esta semana y qué es lo que se viene. Se viene una semana realmente intensa. ¿Por qué? Porque habría que ver, ya salió la convocatoria para la sesión, creo que la tenemos por ahí, está a la orden del día, fue presentada por el diputado Fernando Carvajal del radicalismo para tratar 2 temas. Un tema fundamental tiene que ver con el veto al veto del presidente Javier Milei con respecto a la movilidad previsional. Esta variación que plantean un sector de los diputados para, al sumarle prácticamente nada, si contamos el bono, a lo que cobra cada uno de los jubilados, 13.000 pesos. Y este desarrollo de esta sesión hoy fue confirmado hace minutos por Cristian Ritondo en la Casa Rosada, que van a continuar con la posibilidad de que este veto no se produzca. De alguna manera piensan llegar a los 87 votos para impedir que alcance la oposición los 2/3 y retrotraiga el veto del presidente Javier Milei. Les quería hablar un poquito más de lo que viene este miércoles, porque veamos, no, el video de Ritondo, bueno, en la primera parte podemos ponerlo a Ritondo hablando está al principio, Maggie, si no lo dejamos para después. Bueno, aproximadamente estuvo hoy a la mañana, hace un ratito en la Casa Rosada. Lo escuchamos. Junto con el ministro Schwarzenegger, Karina Milei, Martín Menem. En esta parte habla de la coordinación de lo que fue la reunión de hoy a la mañana. Durante 2 horas estuvieron allí reunidos con la presencia de Karina Milei. Recordamos que Guillermo Francos estuvo ausente por una crisis gastrointestinal. Dicen que se va a recuperar y estará de nuevo en los próximos días en la Casa Rosada, pero estuvo presente Karina Milei en esta reunión y junto con Ritondo estuvieron, que es del PRO, los Penato, también estuvo Silvina Giudici, los diputados Oscar Sago y de alguna manera que es el apoyo del oficialismo opositor para sostener este veto de Javier Milei. Y el miércoles lo que va a pasar también, ahí estará la reunión, es que paralelo a lo que acontezca dentro del recinto, afuera va a haber una gran movilización que está apoyada y sustentada fundamentalmente en lo que vienen haciendo los jubilados miércoles tras miércoles, y con 2 represiones consecutivas, y que en esta oportunidad va a contar con la presencia de, entre otras, las 2 CTA, sectores de la CGT encabezados por Pablo Moyano, la Corriente Federal de Trabajadores de Sergio Palazzo, y también va a estar la UTEP y movimientos sociales juntos con la izquierda. Va a haber actividad fuera y dentro del Congreso. Se entiende que va a ser una movilización importante y el protocolo seguramente se va a aplicar a rajatabla por parte de Patricia Bullrich, tomando en cuenta lo que sucedió, con lo cual se espera, a menos que la movilización sea importante, porque lo que naturalmente acontece es que cuando la movilización es masiva, el gobierno se retira. Esto sucedió el 24 de marzo, aconteció también el 23 de abril en la marcha universitaria.
Inclusive, a pesar de algunas refriegas en aquella movilización de diciembre, la primera que realizó la CGT, que se ocasionaron disturbios después de la policía que iba sobre alguna gente suelta cuando había terminado. Pero este miércoles será una prueba de fuego adentro y afuera del Congreso. Habrá que andar con carpa, tener de alguna manera cuidado, cuando desde adentro del Congreso ya hay algunas voces que dicen que los radicales volverían sobre sus pasos. El propio senador Martín Lustó lo dijo en una entrevista esta mañana, y hay que estar de alguna manera prevenidos, porque el gobierno parece estar confiado de que no se van a alcanzar los 87 votos para poder, se van a alcanzar, mejor dicho, para poder imponer que el veto continúe tal cual está. Y mientras eso pasa en el Senado el miércoles, el jueves, en diputados el miércoles, el jueves en el Senado ya está confirmado otra sesión, que también, en la cual el gobierno lleva las de perder, creo que estaba por ahí la imagen también, Maggie, y en este sentido hay 3 proyectos que se van a tratar. Por un lado, lo que tiene que ver con el DNU de la CIDE, este DNU que el gobierno quiere sostener a troche y moche, y para ello inventa cuestiones como que, por ejemplo, revolvieron los montoneros, o hay una célula mapuche iraní que ataca al titular de la sociedad rural, que terminó siendo, parecía, porque esto de último momento parecía a un señor de apellido Soria, que había despachado el sobre. Finalmente no es esta persona tampoco, o sea que lo que están investigando tampoco sirve, y en ese sentido también están trabajando para impedir que se voltee los 100.000 millones de pesos que tiene Santiago Caputo para distribuir entre fondos de la CIDE, y por otro lado el presupuesto universitario que de alguna manera ya cuenta con el aval de la comunidad para ser elevado, pero que sabemos que ha dicho Milei que lo va a vetar. En definitiva, una semana importante para el Congreso Nacional, donde se pondrán en juego en las 2 cámaras la lucha de los sectores populares contra esta política de ajuste, de devastación del sistema científico, de desintegración de lo que es, en definitiva, la universidad pública, y los jubilados que sostiene el gobierno de Javier Milei. Estamos, te reitero, por todas las redes de EVA TV. Afiliate a nuestro canal, seguinos a través de EVA en Vivo, @EVA en Vivo, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y les había anticipado hace unos minutos que íbamos a estar charlando acá sobre lo que se viene, sobre la semana, y tenemos la presencia ya en el estudio de aquí de EVA TV a el doctor Daniel Goyán. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes, por acercarte aquí al estudio en una semana, como decía recién, importante para los diputados, y en principio preguntarte cuál es tu mirada de lo que se viene en los próximos días. Bueno, como era previsible, empiezan a conformarse nuevas mayorías circunstanciales detrás de determinados proyectos de ley. Y digo como era de esperar, porque hace 3, 4 meses atrás uno iba a estos tipos de programas y yo les decía, mire, las cosas no son inmutables, las cosas se van a ir modificando. Y en la medida que mucha gente vaya viendo, muchos referentes políticos también, ¿no? Vaya viendo cómo va la imagen del presidente, qué expectativas se van generando también ya para el año que viene, algunos van a empezar a modificar actitudes, porque obviamente sabemos positivamente que este gobierno va a traer y está trayendo una pérdida de calidad de vida de prácticamente el 90% de los argentinos o más. O sea, todo le está yendo peor.
Bueno, veremos esa famosa confianza y espera hasta dónde llega, pero evidentemente se va degradando. Y eso creo yo que la política lo toma, es decir, aquellos que persistan en darle herramientas al gobierno para seguir destruyendo la calidad de vida de los argentinos, en algún momento también lo van a pagar electoralmente. Creo que esa lectura ya la están haciendo varios. Algunos con un poquito más de ideología, otros con menos y más oportunismo, o por lo que sea, pero lo cierto es que va a suceder que se van a ir conformando estas nuevas mayorías para defender cuestiones como, bueno, el financiamiento de las universidades, de la ciencia, de la tecnología, las jubilaciones. Y luego también iremos por el tema de los salarios, ¿no? Es decir, la pérdida que están teniendo los trabajadores formales. Entonces se va a ir ampliando porque la mayor parte de nuestro pueblo está sufriendo mucho y va a requerir eso de sus referentes, de sus representantes. Ahora, lo que se plantea este miércoles en concreto en la Cámara de Diputados, de la cual sos parte, tiene que ver con una votación para impedir el veto de Javier Milei. ¿Qué estás mirando? Bueno, en el sentido de lo que hablábamos, ¿no? Sí, claro. Es una prueba de fuego para aquellos, sobre todo, que en la primera vuelta, vamos a decir, votaron a favor de la ley, ¿no? Porque también hay mucho, recién oportunista, pícaro, que en las redes sociales parecen, ¿no? Revolucionarios. De barricada, Sí. pero después van o no van, o van y levantan la manito. En un sentido, me parece que se empiezan a acotar esos tiempos porque van quedando muy expuestos. Y este miércoles, obviamente que nuestro bloque, que sabemos todos, somos 99 diputados, no podemos definir la situación, pero por supuesto vamos a estar ratificando nuestro voto a favor de que los jubilados puedan tener por lo menos una pequeña recomposición, además de mantener el magro ingreso que tiene, que quede además el tema fijo de qué pasa con el bono, y que a futuro, en la medida que potencialmente puedan mejorar los salarios, también eso impacte en las jubilaciones y no se queden de por vida con la misma jubilación solamente actualizada por inflación. Así que es una prueba de fuego. Esperemos juntar la cantidad de votos necesarios. Está la cosa bastante... Está duro. Está dura, no está fácil, porque uno ya está escuchando a algunos diputados del PRO que están tomando una posición a favor del gobierno de Milei. Sí, Ritondo lo acaba de confirmar recién eso, claro, que van a votar a favor del gobierno. Claro. Entonces, está muy bueno, está mal para los jubilados, pero muy bueno que se vaya sincerando el escenario político. ¿Quién es quién en la Argentina? Ahí del PRO no tenemos muchas expectativas de que vote a favor de las mayorías populares. Obviamente de la Libertad ahora avanza ni hablar, pero me parece que se tiene que ir consolidando ya las convicciones un poquito más fuertes en algunos sectores radicales, no todos, porque algunos ya han acompañado, y algunos sectores de Encuentro Federal, digamos. Me parece que hay que salir, estamos empezando a transitar los tiempos que hay que salir de los preconceptos antiguos y decir, no, la realidad política argentina está cambiando, el escenario está cambiando y eso se debe manifestar. ¿Y esto se ve ley por ley o tiene que ser general? Primero se va a ver ley por ley. Y después, de acuerdo a cómo sea el proceso político, los realineamientos se van a volver a dar en la Argentina. Y sería sano que así sea, sería bueno que así sea, porque la verdad que uno se encuentra a veces discutiendo con algunos, o charlando con algunos diputados radicales, y primero no tiene nada que ver con la historia radical. Cuando uno habla con ellos y dice, bueno, pero ¿cómo sostenés esto de tu historia? ¿Cómo se llamarían estos radicales? Y no sé, pero yo no quiero poner motes, pero yo digo, sí. Yo les pregunto, a ver, si estuviera Hipólito Yrigoyen acá, si estuviera en el caso de la salud Arturo Oñativi acá, si estuviera el mismo Ricardo Alfonsín acá, vos, ¿cómo compatibilizás tu historia con esto? Y vas en agua, porque no pueden. Y bueno, creo que algunos están empezando a perder ese complejo de acercarse a Unión por la Patria, porque además nosotros y nuestros referentes empiezan a crecer en las encuestas. Bueno, eso es una buena noticia, digamos. A ver, yo siempre digo que
las encuestas son bastante viscosas, hay que tomarlas, ver quién las hace, un montón de cosas. Pero claramente empieza a esmerilarse la figura presidencial, una forma bastante importante, ya visible, tangible, lo cual no quiere decir que eso automáticamente se traslada. Aclaremos eso, tenemos que hacer bien los deberes nosotros, buena letra nosotros para que eso se traslade hacia nuestro proyecto, y esa es otra tarea, pero evidentemente eso pasa, y hay gente que empieza a valorizar la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, y mucha gente que ya empieza a valorizar la vida que tenía antes de 2015. ¿Eso pasa hoy? Mira, yo ayer tenía las reuniones de los domingos en algunas básicas y barrios. Sí. ¿En dónde estás? Ayer ya estaba en Ituzaingó. En Ituzaingó. Y la verdad que es muy interesante escuchar los vecinos que más participan, sin llegar por ahí a ser militantes. Sí, sí. Es muy interesante empezar a escuchar cómo refieren que sus vecinos que votaron a Milei hacen razonamientos como decir, y bueno, pero al final con Cristina estábamos mejor. Es cierto que nosotros en el medio tuvimos el gobierno de Alberto, claro, fallido, y que tenemos que hacernos cargo de eso, que no cumplimos ni por lejos, y estuvimos muy lejos, al contrario, de cumplir con el volver mejores, porque había que volver mejores de una vara alta en la calidad de vida de la gente del año 2015, y bueno, es cierto que hubo pandemia, no vamos a minimizar, sequía y una serie de factores no manejables por la política, exógenos, que influyeron. Pero bueno, es muy difícil que un gobierno peronista le pueda explicar a la población cómo bajamos al 5%, un poquito más, la desocupación, pero con salarios por debajo de la línea de la pobreza. Y todo lo que eso generó también con aquellas personas en los barrios que veían que unos trabajaban y otros no, por X motivo. Bueno, todo eso y muchos factores más que hay que analizar además de una forma muy cuidadosa, sin darle, digo yo, de comer al enemigo, para lo cual es necesario generar nuestros adentros, porque vos viste que todo el mundo dice hay que discutir hacia adentro. Bueno, el problema es que no hay un adentro único o globalizador para discutir, es una deuda, Yo creo que tenemos que marchar hacia un adentro globalizador, donde no digamos todo lo que hay que decir, saquemos una resultante, y estas son las políticas, obviamente con una mayor influencia de aquellas personas que tienen mayor responsabilidad, etcétera, etcétera, y mayor representación, no cabe duda que eso debe ser así, pero debemos construir a eso, y uno lo está notando que y además yo personalmente, cuando a mí me decían hay un cambio cultural en la Argentina, es decir, la población va a aceptar ser como otros países latinoamericanos, 70% de pobres para mantener 30% de clase media baja, pues chiquita, un poquito más, y un 5% de gente rica. Digo, mire, por lo menos antihistórico. Sería algo raro, no creo que suceda. Que acepte pegarse un tiro en el pie tan... No creo que suceda. Sí, también les decía, no crean que en 5 minutos una persona, después de que nosotros no hicimos bien las cosas y que ganó un gobierno con el cual nos castigó el electorado, en 5 minutos la gente va a decir, ya cambio de opinión. No, los pueblos tienen sus tiempos. Esperemos que sea un poco más rápido, pero tienen sus tiempos. Ahora, si hay algo en lo que sí se trabajó bien, fue en el tema del PAMI, el tema de los remedios, el tema del vademecum, que sos un especialista en la cuestión, está siendo atacado y fuertemente por el gobierno de Milei. El otro día, te cuento, no sé si viste en la conferencia de Adorni, dijo sí, hay remedios que se han quitado, pero el que quiere la excepción la puede solicitar. No, bueno, claro, esto es una trampa. Vayamos a una cuestión de base. Sí. Vos pongas a quien pongas hoy bajo el gobierno de Milei a dirigir el PAMI o cualquier otro organismo. Si es un tipo honesto con sus convicciones, se tiene que ir. No puede estar. Porque por más que quiera hacer bien las cosas, no te dan la guita, no te dan dinero. El PAMI tradicionalmente se financia con los recursos de los activos, de los pasivos, y cuando no alcanzaba, el Estado Nacional ponía la diferencia del Tesoro. Eso no había sucedido en los últimos años de la gestión anterior, nuestra, del gobierno de Alberto Fernández. No había sucedido los recursos. Pero Volnovich. Ahora, ¿qué sucede?
Es tan grande la pérdida adquisitiva, tanto de las jubilaciones como de los salarios, que no alcanza el dinero que recauda el PAMI. Y no sueñen que Milei ni Caputo te van a soltar el dinero. No sueñen. No te lo van a soltar. Con lo cual hacen esta trampa. Te dicen, el plan Mejor Vivir, que era el famoso de cobertura al 100%, que entraban 168 monodrogas que representaban unas 3.000 marcas comerciales. Eso lo bajaron primero 11, lo sacaron de esa cosa. Después 44, y después la otra cosa que hicieron, lo primero que hicieron, en lugar de darte 6 medicamentos, hasta 6 al 100%, ya lo bajaron a 5. Si bajaron a 5, bajaron 11 medicamentos de los 170, drogas, monodrogas, y después 44. Ahí ya hicieron una limpieza importante, diciendo no, porque dejamos los de las crónicas, pero sacamos... Bla, bla, bla. Bueno. ¿Qué es lo que hacen ahora? Eso sumado a que pasan drogas a venta libre, con lo cual no tienen ninguna cobertura de ninguna obra social. Todavía no hablamos de precio, además. Ahora voy a eso. Y hay una orden, a través de un decreto, para que la ANMAT siga pasando todos aquellos medicamentos que no hayan demostrado efectos indeseables graves en los últimos 5 años a venta libre. O sea, apertura indiscriminada de cualquiera. Que cualquiera compre. O sea, que vayan a la farmacia, farmacéutica, a cualquier lugar y lo compran. Sin receta, sin indicación médica, sin control médico, sin receta, sin nada. Pero, además, ya no te lo cubre la obra social. Al ser venta libre, no te lo cubre la social. Los precios. Se venden 10% menos de medicamento y los precios aumentaron 20 puntos por arriba de la inflación. Es decir, ganan más vendiendo menos. Claro, el negocio de los laboratorios históricamente ha sido así. Así que tenés precios, venta libre, te sacaron 44 más 11, 55 de la lista de los 170, y te sacaron 6 que eran antes y te dejaron 5, un montón de gente, que uno lo vive en la vida cotidiana, los farmacéuticos que trabajan con nosotros, te dicen, la gente viene y dice, no, deme los que me cura al 100% porque no puedo llevar otro. Pero te termino esto. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué es lo que hace el gobierno? Te dicen, no, sacamos por resolución 337, que es el subsidio social, si esa persona que fue a hacer el trámite, a comprar el remedio, ya no le entra más, que vaya a la oficina de PAMI, que rinda un examen de pobreza total, y vamos a empezar un trámite... Si la encuentra abierta, además. Exactamente, pero por excepcionalidad se lo vamos a dar como subsidio. ¿Ustedes se imaginan personas de 80, 78, 85, yendo y viniendo, porque cada vez que cambia la norma tienen que volver a hacer el trámite, a la farmacia hacer esta excepcionalidad? Estas son las clásicas barreras creadas para decir, estamos dando una respuesta formal, pero la gente no accede. Bueno, eso es una clásica de este gobierno. Somos todos culpables hasta que demostremos lo contrario. Invierten la carga de la prueba de alguna manera. Sí, y lamentablemente debo decir que alguna gente hasta compró ese discurso, y a veces he tenido algunas discusiones con gente que te dice que nos merecíamos esto. Y cuando uno le dice, pero escuchame una cosa, si vos durante los gobiernos peronistas, empresarios que te dicen, siempre me fue bien con el peronismo y no me fue bien con otros gobiernos, pero nunca voy a votar al peronismo. Y pero le digo, ¿por qué? ¿Y por qué no puede votar al peronismo? Porque esta cosa que le sale el gorilismo. Buah. Pero después gente humilde también, que te dice que le llenaron la cabeza y que te dicen, no, me fue... Miren, estaba los otros días en reuniones con jubilados y una jubilada, en medio de varios jubilados, dice, no, el problema del sistema previsional lo tienen las moratorias. Y otra señora que estaba al lado, que la conocía, le dice, pero si vos también sacaste la moratoria. Sí, dice, pero la primera estuvo bien, pero la segunda y la tercera estuvieron mal. ¿Por qué? Y porque yo sí aporté, yo sí hice mis cosas, pero los demás no. Bueno, han roto un poco la trama de los semejantes, la trama social de los iguales, de los que estábamos en la misma, jubilados, trabajadores. Ese es un gran logro, pero también me parece que tiene que ver con cosas que nosotros tenemos que rever como fuerza política, porque uno no le puede nunca echar la culpa al pueblo. La responsabilidad de los resultados electorales
los tenemos los que hacemos política, que evidentemente hemos hecho cosas que no le gustó a la gente, o nos faltó hacer, o no pudimos, no quisimos, no sé. Y ahí corregir, porque nosotros lo que tenemos que volver a ganar es la voluntad popular para volver a ganar elecciones y para volver a redistribuir, a generar riqueza con equidad, etcétera, etcétera. Esa es la tarea nuestra. Nunca enojarse con el pueblo, porque a veces te da un poquito de sí, te da bronca, claro. Da, de hecho, los porteños que, por ejemplo, usan la tarjeta de DNI, ¿no? Sí, en mi barrio está lleno. No, la verdad es que vos los ves usando la tarjeta de DNI. Yo no sé siquiera si saben que es una política del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof. Muchos no saben, pero creo que muchos sí van viendo la diferencia entre un gobernador que hace todo lo posible por sostener la actividad económica, porque esto es para que se pueda vender más, el comerciante, que la gente pueda acceder un poquito más, es una ayuda de tantas otras. Y bueno, la sumatoria de un montón de políticas en ese sentido a favor de la gente sí empiezan a ser vistas por la sociedad. Por eso, bueno, Axel es el dirigente político que tiene la mejor imagen hoy de la oposición y que, como estamos viendo, no dentro de mucho, yo creo que ya está sucediendo o a corto plazo va a suceder, va a estar muy por encima incluso del propio presidente. Bueno, obviamente tenemos otras. Es más complejo de Daniel Goyán. No, entonces. yo lo veo porque haber sacado un 45% en la provincia de Buenos Aires a fuerza de gestión y de recorrerse la provincia en una forma incansable y de dar soluciones, casi como sonó a milagroso. En este contexto nacional, que Axel pudiera ganar todas las elecciones en la provincia de Buenos Aires, las nacionales, las provinciales, las locales, porque nosotros recuperamos, creo, a 18, 19 municipios más de los que teníamos. En este momento histórico, que en la provincia de Buenos Aires hayamos pasado de 70 y pico casi a 90 municipios propios, es todo gestión es resultado de una gestión muy buena. Lo que no es milagroso es que están volviendo algunas enfermedades, Daniel. Sí. Están volviendo algunas enfermedades primero y van a seguir volviendo porque las coberturas de vacuna están bajando estrepitosamente. Por un lado, una consecuencia desgraciada de la pandemia. Todos los antivacunas hicieron mella. Nuestra sociedad, que era una sociedad que se destacaba por su adhesión al sistema de vacunas. Empezaron a sembrar dudas de todo tipo, hizo mella. Y en segundo lugar, porque el gobierno nacional se ha despreocupado de toda tarea de formación, información, prevención, difusión. Ustedes recordarán, permanentemente todas nuestras publicidades, por ejemplo en Fútbol para Todos, era el tema vacuna, lo teníamos como una prioridad. Bueno, la pauta se acabó solo para el Banco Nación y para algunas cosas. Obviamente que todas las políticas públicas, y no era solamente la cuestión de la propaganda publicitaria por medios, estaba el tema de la acción en territorio, los programas nacionales interactuando con las provincias, interactuando con los municipios, y los municipios interactuando con el conjunto de la sociedad, clubes de barrio, escuelas, etcétera, etcétera, ayudaba a construir una conciencia sanitaria, y eso se está perdiendo. El gobierno no le interesa este tema de la prevención de la salud. En general no le interesa la salud de la gente, si por ello fuera, y lo ha dicho una y otra vez el presidente, y digo el presidente porque es el que define las cosas, más allá de los funcionarios que ponga, que estén circunstancialmente como ministros o secretarios, subsecretarios. El presidente ha dicho claramente que él lo que quiere hacer con todo, pero con la salud en particular, es ir a un sistema de privatización en donde el que puede paga, el que paga más tiene un poquito más, el que paga menos, y el que no tiene nada que se embrome. Y lo ha dicho en una forma muy literal: hay tanto derecho a vivir como a morirse. Ese es el concepto que tiene. ¿Te imaginás, en la campaña electoral, no sé si recordás, se había hablado de la venta de órganos? ¿Te imaginás que eso puede estar a la orden del día también dando vueltas? Hay cosas que van a tener una resistencia muy grande de la sociedad. Yo creo que si fuera por Milei, que es un desquiciado, haría muchas de estas cosas. Lo que pasa es que recordemos también que, según lo que dijo en la campaña, ya tendríamos que estar dolarizados, ya tendría que haber cerrado el Banco Central, ya tendría que haber... Y después la realidad te pone en otro lugar.
creo que el tema de la compra y venta de órganos sería tan resistido, incluso te digo, por sectores del PRO, por sectores que no acompañarían ese tipo de cosas. Pero creo que Milei sí, es que no le interesa, ese es el problema. Milei es un inconsciente, no le interesa lo que le pase a la gente. No le interesa, le da lo mismo. No, él lo dijo en un reportaje, yo no tengo en cuenta la cuestión emocional de la población, lo que le pase emocionalmente a la población si sufre. Ese no es mi problema, no estoy acá para eso. Es decir, tienen una falta de empatía absoluta, no se ponen en el lugar del otro de ninguna manera. Es decir, ellos piensan en un mundo en donde el ser humano se tiene que mover individualista, en una forma muy individualista, compitiendo todo el tiempo con los demás, serruchando pisos, y esa es la manera como crecen las sociedades según su visión. Es una cosmovisión. Yo digo, lo que le reconozco a Javier Milei, que él la explicitó, a diferencia de otros que piensan, pero dicen, no, esto no lo puedo decir, porque, bueno, él explicitó. Y lo triste es que mucha gente, aún sabiendo eso, lo votó. Digo triste porque votó en contra de sus propios intereses. Hoy los que votaron a Javier Milei, de todos los grupos etarios, porque hablan de la juventud. Mire, la juventud, nosotros en nuestro movimiento tenemos cientos de miles de jóvenes. Este fin de semana se ganaron un montón de centros de estudiantes. El que esté diciendo que la juventud ya compró el modelo liberal no es así. Y por supuesto el que esté diciendo que el peronismo está muerto ya se va a dar cuenta que otra vez más se le van a pifiar, compraron una ilusión que no se les va a dar. Lo último que te pregunta, el otro día se le escapó a Milei también en el Centro Cultural Kirchner, no vuelven más. Bueno, pero es el sueño. Yo nací en 1955, y desde que tengo memoria y que después empecé a estudiar un poco la historia, esto lo vi tantas veces. Recordemos las tapas de los diarios, las leyes, las normativas después del 55 y no volvían nunca más. Lo único que sí les digo que no van a pasar 18 años como en aquel entonces para que vuelva un proyecto nacional y popular, pero está en nosotros. No está, el adversario hace su tarea de acuerdo a los intereses que representa, nosotros no esperemos que haga la nuestra. Nosotros tenemos que alinear nuestros planetas dentro de un nuevo, además, una nueva concepción de movimiento, de frente, con mucha propuesta, que además tiene que ser homogénea. Tenemos que tener una oferta de qué es lo que queremos hacer para el conjunto de los argentinos y de las argentinas nosotros, resolver nuestras cuitas internas y vamos a estar absolutamente competitivos. Es una cuestión que depende de nosotros y si lo hacemos bien, en el año 27 va a haber... Hay 27. Sí, pero no les quepa duda. Lo único es que va a haber que levantar un muerto, pero no te digo lo que nos van a dejar estos tipos, va a ser desastroso. Pero bueno, así es la vida, siempre... pero cada vez un poquito más abajo, ¿no? Siempre partimos de más abajo, siempre te dejan en una situación más, porque encima ahora te dejan destruido el aparato productivo, un endeudamiento gigante, pero bueno, habrá que usar también toda la inventiva y toda la creatividad. Hay un mundo nuevo, nosotros tenemos dónde insertarnos en ese mundo nuevo, incluso cómo conseguir los financiamientos necesarios, pero financiamientos no para esquilmarnos, sino financiamientos para venir a hacer el círculo virtuoso del desarrollo, la producción, la agregación de valor con ciencia y tecnología, etcétera, etcétera. Hay en el mundo, se están perfilando, estamos en un mundo que está virando de unipolar, fuertemente ya es multipolar y va a haber posibilidades, obviamente saliendo de este esquema de los supuestos libertarios, porque ni esos son, y volviendo a valorizar lo que es el trabajo argentino, el esfuerzo argentino, la creatividad, lo vamos a levantar. No quepa ninguna duda que cuando volvamos al gobierno, hablo de un proyecto nacional y popular, con todas estas nuevas redefiniciones que va a haber que dar, con estos realineamientos, tenemos que empezar un ciclo de más de 12 años
No alcanza, ¿no? No alcanza. Eran los 20 años que planteaba Néstor, ¿no? Que planteaba Néstor, porque por ahí, bueno, esto de poner fechas exactas es un poco caprichoso, pero la verdad que ganar las batallas culturales, por ahí muchos nos ilusionamos en el Bicentenario de ver esos 2 millones de personas cantando el himno con una cosa que te conmovía en alma ahí, y uno pensó que estábamos, sí, en un cambio cultural, en un punto de inflexión, porque la gente comprendía el tema país, el tema nación, el tema nacionalidad, el tema patriotismo, y además era coherente con lo que le pasaba en su vida, vivían mejor. Cuando se fue Cristina al año 2015, la gente que no era mentirosa o maliciosamente mentirosa, te decía, mirá, yo no la quiero, pero vivo mejor. Sí, claro, por supuesto. Y además una cosa, a nuestra edad, vivir las cosas era que la vivimos. primera vez Claro. que un gobierno nos dejaba mejor que el que había salido. Era la Sí. primera vez, eso la gente lo decía. Pero por algún motivo también habrá que ver qué nos faltó a nosotros, porque no es solamente el tema comunicacional, que lo es. Hay cuestiones que, a mi modo de ver, tienen que ver con volver un poquito más al concepto de comunidad organizada, de organización social. Y nosotros estamos con un movimiento que diría John William Cook, que está como muy, la fuerza de un gigante, pero muy invertebrado y miope, ¿no? Hace falta más vertebración, más organización, más formación de cuadros integrales, cuadros transversales, y salir mucho de la política del kiosco mío, el propio. Y caminar la calle. Y poner, claro. Y caminar la calle. Caminar la calle, dirigentes que estén muy en contacto con lo que pasa en la calle, pero también que tengan un lugar de síntesis entre las conducciones estratégicas y las bases. Porque si no, es como que estamos cada uno en su pequeño micromundo de su pequeña organización o grande, su sindicato, su movimiento social o su centro cultural o lo que sea. Tenemos que poder globalizar y generar propuestas que después sí o sí se transmiten masivamente y coherentemente al conjunto de la sociedad. Muchísimas gracias, Daniel, por estos minutos acá en Es Más Complejo. Una tarde interesante por lo que se viene esta semana. Creo que la palabra de Daniel nos ha servido para entender qué es lo que está pasando con la cuestión de la medicina en el país, cómo se están perdiendo los derechos día a día, una manera más en la que atacan al pueblo y la cotidianeidad que, como decía recién Goyan, se ha invertido. Creo que tomar lo que es sustancioso de esta entrevista para conocer, para saber que no solamente es que aumentan los remedios, sino que además te sacan las drogas, que la gente se está empezando a preguntar qué es lo que pasa con los barrios, que está empezando también a dejar de lado lo que había sido la propuesta de Javier Milei y que esto se vive en el día a día en las unidades básicas. Una síntesis me parece clara de lo que está pasando y de lo que puede llegar a venir en los próximos meses. Estar preparados, esta semana va a ser clave, reitero, la disputa que se va a dar en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, lo que pasará en la calle y días seguramente que nos tienen que estar con el oído puesto en la calle y viendo qué es lo que está pasando y sucediendo. Los dejamos por hoy, mañana volvemos otra vez con Es Más Complejo, afíliense, quédense en las redes, ya vienen todos nuestros compañeros de lo que de alguna manera es la continuidad de esta programación. Ahí un saludo, por supuesto, al control, gracias Maggie, gracias Manu, gracias a los demás compañeros y quédense ahora que llega secuencia inicial, lo leo para no perder ningún nombre, con Marina Garbars, Matías Mauset y Valentina Castro. Nosotros volvemos mañana, esperemos que pueda estar acá Julia a partir de las 3 y hasta las 4 en Es Más Complejo. Chau.